Voy a hablar sobre infección periprotésica, tanto en reemplazo de cadera como en reemplazo de rodilla. Eh, Como ustedes saben, es la primera causa de fracaso en el reemplazo de rodilla, la tercera causa de fracaso en el reemplazo total de cadera. No existe un gol estándar para el diagnóstico, es decir, como veremos a lo largo de la presentación, el diagnóstico se hace con una sumatoria de criterios. Esto genera un gran impacto en el sistema de salud del mundo y tiene una mortalidad a los 5 años, después de una revisión por infección periprotésica del 26%, lo que lo hace igual a la mortalidad de los dos cánceres más frecuentes, que son el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y se estima, por cuestiones que vamos a ver ahora en el desarrollo de la charla, que hay el 40% de las infecciones están infradiagnosticadas. No hay mucha información a nivel nacional. En la página del Ministerio de la Salud pude encontrar el reporte de estos datos, que se juntaron de julio a agosto del 2009 en 45 centros asistenciales. Se juntaron casi 12.000 procedimientos quirúrgicos. Hubo 670 infecciones en ese periodo y eso generó una tasa global de infecciones de 5.7, por lo cual esto nos muestra que estamos un poco por arriba de la media, ¿no? Esto es un poco de la distribución y la frecuencia de los patógenos en Argentina y el mundo. Encabezan la lista los estafilococos, el Staphylo aureus y el Staphylo epidermidis a la cabeza, y después siguen los enterococos, las klebsielas y algunos gérmenes más. Este es un cuadro que muestra un poco la supervivencia a los 5 años. Fíjense que la infección tiene más mortalidad que el cáncer del colon. La verdad que la incidencia, lo que uno puede ver, viendo algunos reportes en la literatura, es que no ha mejorado con el tiempo. Lógicamente sí la mortalidad, porque obviamente que hubo avances en medicina y eso hizo que la mortalidad y en el desarrollo de los antibióticos, pero sin embargo, fíjense que la mortalidad a los 5 años, mejor dicho, la supervivencia a los 5 años es del 72%, y eso lo hace estar junto con el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Fíjense cómo del año 99, del año 99 al 2003, el aumento exponencial que hubo en Estados Unidos sobre eh, la tasa de infecciones, tanto en reemplazos de cadera como en reemplazos de rodilla. En el 2017, en Estados Unidos, se hicieron 48.000 revisiones por infección y tenían previsto para 2020 gastar 1.8 billones de dólares. O sea, eso tenían previsto gastar en Estados Unidos para el manejo de la infección periprotésica. Y un poco ampliando lo que estaba diciendo, esto parece, cuando uno ve estos gráficos, parece que estuviéramos al borde del abismo, en el sentido que fíjense que la resistencia a los antibióticos en relación a la infección periprotésica, en este año en Estados Unidos van a morir 700.000 personas por resistencia a los antibióticos, más que el tétanos, que los accidentes de tránsito, que la diabetes, que el cáncer, y está previsto que para el 2050 eso aumente a 10 millones. Todos los que trabajamos en el hospital hemos visto lo que generan las infecciones periprotésicas, las secuelas graves y por ende la cantidad de muertes que se generan como consecuencia de este procedimiento.
Quiero mostrarles un video porque esto está en relación con lo que yo voy a tratar de dejar en claro hoy, es que muchas de las infecciones, tanto de cadera como de rodilla, cuando son a gérmenes de baja virulencia, cursan con un laboratorio normal e incluso con un cultivo negativo. Este es un paciente que llevaba 6 meses posoperado, con dolor, y tenía un laboratorio normal y tenía un cultivo negativo. O sea que por eso decía al principio que muchas veces este tipo de infecciones, cuando son por gérmenes de baja virulencia, están infradiagnosticadas. Y a lo largo de la tarde de hoy me gustaría que se llevaran a casa 5 conceptos. Este es un video que quizás les resulte gracioso, pero para los más jóvenes y para los residentes, estos 5 conceptos me gustaría que les entre en la cabeza como si fueran estos japoneses en el vagón del tren, aunque sea a la fuerza, porque me parece que el entendimiento un poco de esta charla quizás ayude a bajar un poco lo que es la tasa y el riesgo de infección, sobre todo que tenemos en Argentina. Y esto cada vez se está hablando más en los congresos. El año pasado, cuando vino Gerke, Gerke, que es el director médico de Endoclinic de Hamburgo, que fue uno de los invitados internacionales de Acaro, él preguntaba y no podía entender que en Argentina no tuviéramos centros especializados en el manejo de infecciones periprotésicas. Él decía cómo podía ser que sí hay centros oncológicos donde se tratan específicamente los pacientes oncológicos, y sabiendo que tiene la misma o más mortalidad que algunos de los cánceres más comunes, cómo no se destina parte del presupuesto a generar centros especializados que, por ejemplo, él decía que en Alemania tenían 3 en todo el país y se derivaban de todo el país a esos 3 centros, en donde había médicos capacitados, infectólogos, microbiólogos, y ellos habían demostrado que el volumen de casos tratados está en relación con el resultado, el grado de especialización es tan importante como el volumen, y bueno, obviamente que esto no solamente se hace en Alemania, sino que en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces ellos centralizan el tratamiento del paciente infectado en una institución con todos los especialistas para eso. Y esto es un poco lo que les decía antes. Parece como que, por lo que uno ve en la literatura, estuviéramos tratando la punta de un iceberg, es decir, que solamente somos capaces de diagnosticar las infecciones periprotésicas de alto grado, algunas de bajo grado, y debajo de la línea del agua quedan un gran porcentaje de infecciones de bajo grado, que son aquellas causadas por gérmenes de baja virulencia, como el epidermidis, el acnes, y aquellas bacterias que están en el fenotipo sésil, que son aquellas formadoras de biofil. Son bacterias que generan mínima respuesta inflamatoria en el organismo, por eso son aquellas que no alteran el laboratorio y que muchas veces generan que el cultivo dé negativo. ¿Cómo se diagnostica preoperatoriamente una infección? Bueno, sabemos que cuando la infección es de alto grado, esto va a ser fácil porque la clínica, nosotros vamos a tener inflamación, lo cual va a dar dolor. En la radiografía vamos a ver seguramente signos de aflojamiento. En los test indirectos, los reactantes de fase aguda van a estar elevados, los test sinoviales van a dar positivos, y los cultivos, como son bacterias agresivas, seguramente van a ser positivos. Pero esto no es así en las infecciones de bajo grado, donde la clínica no es tan florida, no hay signos de aflojamiento, el paciente tiene reactantes de fase aguda normales, los test sinoviales son normales y los cultivos son negativos.
¿A quién vamos a investigar para hacer el diagnóstico de una infección periprotésica? Bueno, sabemos que cuando el paciente se presenta con una fístula o secreción purulenta, el diagnóstico es fácil, pero en este grupo de pacientes es en donde vamos a tener que poner el ojo y hacer nuestro mayor esfuerzo, que son aquellos pacientes que tienen un dolor inexplicado, aquellos pacientes que tienen una rigidez, que por ahí no es tan evidente en la cadera, pero sí en la rodilla, los pacientes que tienen una infección hacen una rigidez en forma muy temprana, y cuando hay signos de aflojamiento precoz. Siempre que haya signos de aflojamiento temprano, y esto es generalmente antes del tercer año, es una infección hasta que se demuestre lo contrario, y ese es un concepto, me parece, importante para, para que se lo queden. Normalmente siempre empezamos con las pruebas indirectas. Estas son pruebas preoperatorias, en donde vamos a buscar la inflamación que genera el patógeno, y generalmente buscamos en test séricos, es decir, en la eritro, la PCR y el dímero D. El dímero D se empezó a hablar a partir de la última reunión del consenso de Filadelfia, que se hizo en 2018, después me voy a explayar un poquito más adelante. Y en los test sinoviales, es decir, en hacer un análisis del líquido articular, tanto de la cadera como en la rodilla, y ahí lo que vamos a hacer es la citología sinovial, es decir, hacer el conteo de los blancos y los polimorfos nucleares, hacer una tira reactiva de estearasa leucocitaria, y nosotros acá en la Argentina no tenemos este biomarcador, que es la alfa-defensina. Lo voy a comentar más adelante. En Estados Unidos y en Europa ya está aprobado por FDA y por la Comunidad Europea, ya lo tienen disponible. Ahora más adelante me voy a explayar. Como les dije al principio, no hay un gol estándar. Fíjense que en este cuadro hay un montón de pruebas para diagnóstico de infección, pero ninguna tiene 100% de sensibilidad y especificidad. Todas tienen tanto eritro, PCR, cultivo de fluido, conteo de blancos, polimorfos, esterasa leucocitarias, todas tienen distinta sensibilidad y especificidad, pero todavía no hemos encontrado aquella prueba que tenga 100% de sensibilidad y especificidad. Por eso el diagnóstico muchas veces se basa en la sumatoria. Esto es eritro y PCR sérica, es decir, la mayoría de los algoritmos empiezan haciendo un diagnóstico con estos dos parámetros, pero fíjense que los valores de eritro y PCR son distintos tanto para la infección aguda, que es antes de las 6 semanas, y para la infección crónica, que es después de las 6 semanas. Cuando es después de las 6 semanas, que es la infección crónica, la eritro tiene que ser mayor a 30 milímetros hora y la PCR mayor a 10 miligramos por litro. Pero ustedes, si se acuerdan, cuando empezamos a ver los algoritmos diagnósticos, en la guía de la AOS de 2010, cuando se tenía una eritro por debajo de 30 y una PCR por debajo de 10, se decía que era extremadamente improbable la existencia de una infección crónica, y estamos viendo que esto es falso porque, como les dije anteriormente, las infecciones de bajo grado se comportan como seronegativas y cursan con una eritro y una PCR negativa. Esto me parece que es uno de los primeros conceptos que me gustaría que se lo queden, porque muchos de los protocolos anteriores nos decían que si estos valores estaban normales, no hacía falta avanzar con una artrocentesis, y definitivamente no es así. O sea que este creo que es el primer concepto de los 5 que me gustaría que se queden, sobre todo la gente joven que está empezando con la residencia en el hospital. Y me gustaría compartir con ustedes, es una de las preguntas
del Consenso de Filadelfia, en donde ellos preguntaban que la presencia de la eritro y la PCR en las infecciones de bajo grado, si estaban alteradas o no. Y bueno, acá se puede ver que, se puede ver que en los gérmenes de crecimiento lento, como el Cutibacterium agnes, los Staphylococcus coagulasa negativos y el Corynebacterium, estos parámetros de laboratorio se mantienen normales. Este es un trabajo de la gente de Barcelona, del Hospital de Vall-d'Hebron, en donde ellos mostraron cómo en una serie de casos de pacientes infectados con el Propionibacterium agnes, la eritro y la PCR se mantenía dentro de los rangos normales, o sea, no aumentaban. Ahí está subrayado en rojo la conclusión del trabajo. Otro de los marcadores en sangre es el dímero D. Ustedes saben que es el producto de la degradación de fibrina. Se usa como test de screening en pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar, pero en la sinovial inflamada se secreta una gran cantidad de fibrina y la degradación de esta proteína conlleva al incremento del dímero D sinovial y sérico. Hay estudios prospectivos dentro de la literatura. Tiene un valor de corte de 850 nanogramos por mililitro. Eso es el valor de corte que se definió. Se puso como criterio menor en el Consenso de Filadelfia en el MSIS de 2018 y se incluyó con un solo estudio y se le dio una sensibilidad de casi el 90% y una especificidad del 93%. Hoy en día lo estamos pidiendo junto con eritro y PCR, para tener un valor más. O sea que al día de hoy, ¿qué pruebas debemos utilizar? Yo creo que independientemente de los valores del laboratorio, la artrocentesis debe ser la prueba principal para el diagnóstico. Como lo dice esta revisión sistemática de la literatura, donde se analizaron distintos trabajos, y se llegó a la conclusión de que las mejores pruebas para el diagnóstico son las que se le hacen al líquido sinovial. Y algo importante, y me parece que quizás este sea el segundo concepto para llevar a casa, es que nunca hay que dar antibióticos antes de realizar la artrocentesis, porque el dar antibióticos no solo modifica los cultivos, sino que también modifica el recuento de blancos en el citológico del líquido sinovial, que muchas veces es uno de los principales indicadores de infección. Así que, como dije antes, me parece que este es el segundo concepto más importante. Muchas veces nosotros mismos, en el postoperatorio inmediato, el paciente nos consulta por dolor, vemos que la herida está levemente eritematosa y demás, y por una cuestión de seguramente mucha inseguridad personal, hacemos lo que no hay que hacer, que es darle antibiótico al paciente, y seguramente en el caso lo único que vamos a hacer es embarrar la cancha. Esto quiero hacer un breve comentario ahora, y me gustaría que después de la charla mía retomemos esta discusión, porque he hablado mucho y a medida que uno ha ido yendo a ver cómo trabajan en distintos lugares en el mundo, la artrocentesis se puede hacer en el consultorio, se puede hacer en rayos con el intensificador de imágenes, o se puede hacer en el quirófano. Obviamente que en cualquiera de los lugares que se elija se hace con estéril, ¿no? Es estéril, escamo estéril, se pinta, jeringa estéril. Y es importante tener hablado con la gente del laboratorio y con los microbiólogos y el infectólogo, que nosotros ya tengamos nuestro kit de frasquitos, con lo cual poder llenar con las jeringas una vez que obtengamos el líquido articular. Esto es lo que hablaba recién, que el uso previo de antibióticos influye en la precisión de las pruebas diagnósticas.
y obviamente que la respuesta es sí. En esto hubo un acuerdo fuerte en el consenso, así que este probablemente sea un dibujo en el que todos nos hayamos visto alguna vez con algún infectólogo cuando le fuimos a presentar a un paciente que tenía signos de infección y al que ya le habíamos dado antibiótico y el infectólogo nos quiso matar. Entonces dijimos que la prueba principal es el líquido articular. Bueno, ¿qué le hacemos al líquido articular? Obviamente que parte de ese líquido vamos a mandar a cultivo. Esto hay que hacerlo no en las jeringas, que lo hacemos habitualmente, sino que hay que tratar de tener las botellas para hemocultivos, tanto para aerobios como para anaerobios, o sea que el líquido que uno saca debe vertirlo inmediatamente en las botellas de hemocultivo. Eso mejora el rendimiento en el diagnóstico, sobre todo en los pacientes que tienen gérmenes de baja virulencia. Le vamos a hacer un estudio citológico al líquido, es decir, el estudio citológico consiste en hacer un recuento de blancos y polimorfos. Eso fíjense que tiene mayor sensibilidad que el cultivo. Le vamos a hacer una estearasa leucocitaria, que ahora en unos minutos vamos a ver en qué consiste, que en Estados Unidos le dicen el famoso Point of Care Test, que es una prueba que se puede hacer en la cabecera del paciente, en el consultorio. Es una prueba ultra barata porque las tiritas las tiritas reactivas se consiguen en todos los hospitales. Y el otro biomarcador es alfa-defensina, que nosotros acá en Argentina no lo tenemos disponible, pero si en algún momento llegáramos a tenerlo, fíjense que tiene una sensibilidad mayor al 95%, o sea que uno en el consultorio, en la cabecera del paciente, podría hacer el diagnóstico de infección con un 95% de sensibilidad y especificidad. En Europa está disponible, pero es un método caro. Ahora vamos a ver en un minuto en qué consiste. Esto es lo que le decía antes, cuando sacamos el líquido y los mandamos a cultivo, siempre tener en cuenta que el paciente antes de la punción tiene que tener como mínimo entre 2 y 3 semanas sin antibióticos, hay que guardarlo a temperatura ambiente y que esto muchas veces en el hospital se complica, pero hay que tratar de que el procesamiento de las muestras no sea mayor a 6 horas. Muchas veces nosotros acá en el hospital tomamos las muestras el viernes a la tarde-noche y eso queda en la heladera del laboratorio para empezar a procesarse el lunes a la mañana y eso muchas veces complica el diagnóstico, ¿no? Y algo también en lo que hace mucho hincapié la literatura y cada vez más se está haciendo hincapié es que normalmente antes los cultivos duraban entre 5 y 7 días y de esa manera uno perdía la posibilidad de hacer el diagnóstico de estos gérmenes de baja virulencia, por lo cual actualmente la recomendación es que se mantengan los cultivos entre 14 y más días. Como dije antes, tratar de usar las botellas de hemocultivo, tanto para aerobio como para anaerobio, esto sí lo tenemos disponible en todos lados. No hay que usar anticoagulantes y tratar de empezar a procesarlo, como dije antes, entre las 3 y las 6 horas de obtenida la muestra. Y tener en cuenta que acá puse un 20%, pero es entre un 20 y un 30% de pacientes que están claramente infectados, los cultivos van a ser negativos. O sea que un cultivo negativo no es sinónimo de que el paciente no tiene infección de ninguna manera. O sea que este es el tercer concepto que me gustaría que quede grabado. Vuelvo a repetir, cultivos negativos no descarta infección. Esto haciendo un poco referencia a lo que decía recién, al líquido le hacemos el citológico, en el citológico medimos el recuento de blancos y el recuento de polimorfos. Ahí pueden ver la especificidad y sensibilidad en infección periprotésica crónica para cadera y para rodilla. Fíjense que ambos
parámetros tienen casi un 90% de sensibilidad y especificidad, lo cual lo hace que sea una prueba muy importante. Hubo una gran controversia entre Estados Unidos y Europa porque Europa lo que le criticaba al MSIS, al Consenso de Filadelfia, es que con estos parámetros que se marcaban, que era un valor de corte de 3000 blancos y un 80% de porcentaje de polimorfos nucleares, con estos valores quedaban afuera un montón de infecciones que son de bajo grado, por eso la Asociación Europea que maneja las infecciones bajó estos valores a cortes de 2000 leucocitos y un 70% de polimorfos nucleares en el líquido sinovial, y con eso ellos pudieron aumentar tanto la sensibilidad como la especificidad. Yo creo que nosotros deberíamos manejarnos con estos valores. Esto es estearasa leucocitaria, es uno de los biomarcadores que podemos hacer con el líquido sinovial. El test de estearasa leucocitaria es un test colorimétrico que se usa para la infección urinaria, las infecciones del tracto urinario, pero se la propuso para diagnosticar y diferenciar líquidos sinoviales sépticos de asépticos. Es una prueba que se puede hacer en el consultorio, tiene 80% de sensibilidad y casi un 100% de especificidad. Esto se puso en el consenso de Filadelfia, vamos a ver más adelante que forma parte de uno de los criterios menores. Junto con alfa-defensina es uno de los point of care test, es decir, es una de las pruebas que se pueden hacer en el consultorio apenas nosotros sacamos el líquido articular. Tarda 2 minutos y si tenemos la mala suerte de que viene sangre en la muestra, primero hay que centrifugarla, eso lleva más o menos unos 10 minutos, pero se puede hacer. Y también se ha propuesto como una prueba intraoperatoria para ver si vamos a reimplantar o no. Es decir que si en el momento de la cirugía, por los distintos criterios menores, no hemos podido ser capaces de hacer diagnóstico, tanto en cadera como en rodilla, hacemos el abordaje y antes de abrir la cápsula intentamos hacer una aspiración del líquido articular para que no se contamine el líquido y no venga con sangre. Y a esa muestra le colocamos una gota del líquido a la tira reactiva y si son 2 cruces positivos, se considera positivo. En el caso que uno con la cápsula cerrada intenta sacar líquido y no puede, porque hay muchas articulaciones que son semisecas o secas, se abre la cápsula y uno tiene ahí, le saca el Avocat y tiene la jeringa a mano, y apenas uno abre la cápsula y empieza a venir el líquido, bueno, uno trata de aspirar de eso y hacerle la prueba de esa manera. Este es un trabajo que compara la sensibilidad y especificidad de la estearasa leucocitaria versus los cortes por congelación y el recuento de polimorfos nucleares en los cortes por congelación. Este es un trabajo que se presentó el año pasado en el EFORT en Europa, y fíjense que la exactitud diagnóstica hasta es más alto con estearasa leucocitaria que con el recuento de polimorfos en los cortes por congelación, que como ya sabemos y veremos más adelante, es patólogo dependiente. Este es el otro test que se le puede hacer al líquido sinovial. Esta prueba todavía no la tenemos disponible en Argentina. Es el test de alfa-defensina, que es un péptido microbiano que lo secretan los macrófagos como respuesta a la presencia de patógenos, y se ha demostrado que en el líquido sinovial es extremadamente útil para el diagnóstico de infección periprotésica. Hay 2 maneras de hacerlo. La primera manera es con un test de laboratorio, es decir, un ELISA,
eso da un parámetro cuantitativo, es decir, se hace una PCR y tarda 24 horas. No todos, en todos los centros se puede hacer y es bastante caro. La prueba que se usa habitualmente en los lugares que lo tienen disponible es esta prueba que se llama lateral flow, que es como si fuera una prueba de embarazo, es decir, uno pone una gota de líquido en el test, en el plástico, y esa prueba dice sí o no, es decir, ¿está infectado o no está infectado? Es una prueba de ensayo inmunocromatográfico y el resultado lo podemos tener en 10 minutos aproximadamente. En Europa tenía un costo el año pasado de 300 euros, o sea que tiene un costo alto. Es otro de los Points of Care Test, es decir, que uno, si disponiera de esta prueba junto con esterasa leucocitaria, la puede hacer en el consultorio. Es decir, que, como dije antes, es un test de embarazo, no da diagnóstico etiológico, obviamente, porque dice si hay infección o no, ese es el precio en euros. ¿Qué cosas a favor tiene? Que el resultado está en 10 minutos. Fíjense que se puede hacer con casi nada de líquido, es decir, que si uno tiene una articulación casi seca, este podría ser uno de los métodos que se elija, y tiene mayor a un 90% de sensibilidad y especificidad. ¿Cuándo hacerla o cuándo la hacen los centros en la que lo disponen? Bueno, en los casos de punciones casi secas, cuando hay un diagnóstico incierto, en el intraoperatorio, es decir, que uno tiene que tomar la decisión de si implantar o no, porque el resultado está en 10 minutos. En aquellos pacientes que están bajo tratamiento antibiótico, estas pruebas no se ve influenciada por el tratamiento antibiótico, y bueno, cuando es un caso de difícil diagnóstico. Esto es algo que se presentó en el Clínica Orthopedic hace unos años. Es un trabajo del Hospital Italiano que habla sobre PCR sinovial. Uno, antes de abrir la cápsula, aspira líquido y ese líquido se manda inmediatamente al laboratorio. Se hace con la misma máquina que se hace la PCR sérica, pero hay que calibrarla la máquina. Eso hay que tenerlo charlado previamente con la gente del laboratorio, y no todas las máquinas permiten hacer el calibrado para poder hacer la PCR sinovial. La gente del Italiano, creo que en el 2017, presentó este trabajo en el EFOR y ganó un premio. La empezaron usando para diagnóstico, pero después también la empezaron a usar también para tomar la decisión de si reimplantar o no en el segundo tiempo. Tiene un valor de corte de 9.5 miligramos por litro. Este trabajo, si bien es del italiano, no lo describió el italiano, sino que esto estaba descrito ya desde 2012 por Parvisi, que es un traumatólogo, uno de los traumatólogos que fue cabeza del MSIS, junto con Thorsten Gerke, y él ya había publicado sobre esto. Todavía no hay trabajos serios con niveles de evidencia que permitan incorporar este tipo de pruebas en los algoritmos diagnósticos. Por eso van a ver que tanto en el consenso de Filadelfia de 2013 como en el 2018 todavía no se pudo incorporar, porque todavía tiene que investigarse un poco más, pero se está usando. Y esta fue un poco la cronología en el tiempo. En el 2010, la definición y los primeros algoritmos diagnósticos salieron de la AOS. En el 2011 se juntó por primera vez el consenso, el MSIS. Hicieron una segunda reunión en el 2013, de ahí salió el primer consenso, y en el 2018
se renovaron algunos de los conceptos y de los criterios. Fíjense que en el 2013 este consenso tuvo un aval muy fuerte, fue casi del 85%, pero en el 2018 no llegó al 70%. Actualmente en Europa se están validando nuevos test y técnicas para hacer diagnóstico e incorporarlos a los criterios diagnósticos. Este era el algoritmo diagnóstico que todos habrán visto y del que la mayoría de nosotros estudió hace un tiempo, que empezaba haciendo diagnóstico con eritro y PCR, y fíjense que cuando los valores de eritro y PCR eran negativos, se decía que era muy improbable la posibilidad de infección y generalmente no se avanzaba con la retrocentesis. Por eso puse en el margen derecho el avestruz escondiendo la cabeza, como si tomando esos criterios solos uno descartara infección y no es así. Por lo cual esto ya quedó en desuso y no se usa más. Este fue el consenso de Filadelfia de 2013, perdón, de 2011. En este consenso de 2011 se pusieron los dos criterios mayores, que son la presencia de fístula y dos cultivos positivos para un germen con el mismo fenotipo, y se habían propuesto 6 criterios menores, que eran la elevación de la eritro y la PCR, la elevación del conteo de blancos en líquido sinovial, la elevación de polimorfos nucleares en el líquido sinovial, la presencia de pus en la articulación cuando uno hacía la artrocentesis, la presencia de germen en un cultivo y el conteo de polimorfos nucleares en un corte por congelación. Y lo que se había propuesto acá en 2011 es que se hacía diagnóstico con 4 de estos 6 criterios menores. En 2013 se modificó este algoritmo y se sacó la purulencia dentro de los criterios menores porque se decía que había pares de fricción, sobre todo en la cadera, cuando se usaba metal-metal, que podían generar secreciones parecidas a la pus, por lo cual, y no había infección, por lo cual ese criterio se sacó como criterio menor, y ese criterio fue cambiado por el de la esterasa leucocitaria, es decir, que hay una equivalencia entre el conteo de blancos en el líquido sinovial y la esterasa leucocitaria. Es decir, que acá ustedes fíjense que están los dos criterios mayores, igual que en el de 2011, pero los criterios menores están eritro y PCR, el conteo de leucocitos en el líquido articular o esterosa leucocitaria es uno u otro, el porcentaje de polimorfos nucleares, la histología, que son 5 polimorfos en 5 campos de alto aumento, y un cultivo positivo. Y se cambió el criterio diagnóstico, es decir, que acá en vez de 4 de 6, son 3 de 5. Esto se votó en el 2013 y hubo un consenso fuerte porque el 85% de los participantes que estaban en el consenso votaron a favor. Por lo cual, este es un poco el criterio diagnóstico que se publicó en el 2013. Es un poco complicado, pero lo que quiero dejar claro de esto es que independientemente de los valores de eritro y PCR, uno tiene que centrar el criterio de aspirar la articulación como prueba principal para diagnóstico. Esto tuvo un acuerdo del 91%, y este me parece que es el cuarto punto que me gustaría que quede claro y que se lleven a casa, y es que cuando nosotros punzamos una articulación y esa articulación está seca y no tenemos líquido, el próximo paso que tenemos que hacer es repetir la punción articular. A la semana, a los 10 días, pero repetir la punción articular. No tenemos que hacer
centellograma, ni pedir resonancia, ni pedir ningún estudio raro. La prueba más importante es la punción articular. Esto se publicó el año pasado, es la actualización del consenso de 2018, también del MSIS. Fíjense que acá a las pruebas, tanto séricas como de líquido sinovial, ya se le otorga una puntuación. Es decir, fíjense que dentro de los criterios menores, la PCR o el dímero D, cuando están por arriba de los valores normales, otorgan 2 puntos del total. La eritro elevada otorga 1 punto. Los parámetros de el conteo de glóbulos blancos en el líquido sinovial o estearasa leucocitaria aporta 3 puntos, o sea que siempre lo que mayor validez tiene es el análisis del líquido articular. El porcentaje de polimorfos sinoviales, de polimorfos en líquido sinovial, otorga 2 puntos, un cultivo positivo otorga 2 puntos, la histología positiva otorga 3 puntos, y la purulencia intraoperatoria 3 puntos. Fíjense que en el margen derecho, cuando uno suma más de 6 puntos, el paciente está infectado, entre 3 y 5 es no concluyente, y cuando el puntaje es menor a 3, el paciente no está infectado. Esto se votó en el consenso 2013 y no llegó al 70% de validez, por lo cual acá hay una disyuntiva entre muchos cirujanos del mundo. Hay algunos centros en Estados Unidos que prefieren seguir con el protocolo viejo, que era este, y hay otros cirujanos que prefieren ir con este, que es en el último que se votó. Entonces, sabiendo que la prueba Princeps para el diagnóstico de infección periprotésica es el líquido articular, y que nosotros debemos hacer una artrocentesis, tanto en la cadera como en la rodilla, ¿cómo manejamos el líquido obtenido de esa punción? Bueno, si tenemos suerte y obtenemos un volumen suficiente mayor a 10 mililitros, hacemos todo. Es decir, mandamos líquido en las botellas de hemocultivo para aerobio, para anaerobio, ponemos en un tubo estéril para mandar líquido a cultivo, hacemos el estudio citológico y hacemos la prueba de estearasa leucocitaria. Si por lo contrario tenemos poco líquido, es decir, tenemos entre 5 y 10 mililitros, vamos a tener que elegir qué hacer, y en ese caso lo más conveniente y lo que se aconseja es hacer hemocultivo para anaerobio y el estudio citológico. Si tenemos una punción casi seca, es decir, entre 0,5 y 1 mililitro, en el caso nuestro acá en Argentina, como no tenemos el lateral flow para hacer alfa-defensina, solamente nos quedaría hacer estearasa leucocitaria, que de todas maneras, como vimos antes en la presentación, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y si tenemos una articulación seca, como dije antes, lo que hay que hacer es esperar y repetir la punción a las 2 semanas o 3, y si seguimos teniendo una articulación seca, lo recomendable es hacer un estudio de interfase, y esto, siempre que haya dudas diagnósticas, hacer un recambio en 2 tiempos y tratar de tomar muestras intraoperatorias. Este es cómo hacemos el estudio de la interfase. Esto obviamente que hay que hacerlo sí en el quirófano, todo estéril, con intensificador de imágenes y con un trocar, y tratamos de entrar en la interfase entre el cemento y el hueso. De esa manera tomamos muestras para mandar tanto anatomía patológica para hacer los cortes por congelación, y para muestras para mandar a cultivo y a estudio microbiológico.
Cuando se combina la aspiración y la biopsia, la sensibilidad aumenta. Fíjense que casi en un 10%. Y en cuanto a la anatomía patológica, es decir, cuando hacemos los cortes por congelación, hay mucho reportado en la literatura, pero lo que actualmente se elige como gol estándar es esto, que es tener por lo menos más de 5 polimorfos por campos de gran aumento, y ahí está la sensibilidad y la especificidad. Esto es muy patólogo dependiente, tiene que ser patólogos entrenados, y la verdad que cuando es así suma mucho. Fíjense que este es una revisión sistemática de la literatura donde se analizaron 26 estudios con casi 3.500 pacientes, en donde concluyeron que no fue posible distinguir un número exacto de polimorfos nucleares para diferenciar de cuando la muestra era séptica de aséptica, pero la conclusión más importante es que cuando esto se hacía tenía que estar hecho por un patólogo experto. Esto tampoco lo tenemos disponible en muchos centros de acá en Argentina, pero cuando no hay aislamiento de germen y en el intraoperatorio se retiran los implantes se pueden mandar a sonicar. Eso consiste en hacerle un proceso a los implantes para tratar de desprender el biofil y tratar de obtener muestras de bacterias. Y fíjense la diferencia entre el crecimiento bacteriano en una placa cuando solamente se hace con tejido y cuando se manda una muestra de líquido sonicado. Es caro y no en todos los laboratorios está disponible. Este es un concepto que creo que es uno de los últimos que me gustaría que les quede, sobre todo a los chicos jóvenes. Es algo que quizás nosotros aprendimos de nuestros maestros, que nos decían que cuando nosotros íbamos a hacer una toilette o hacer una revisión, al paciente no había que darle antibióticos previos porque eso iba a alterar el resultado de los cultivos, y hoy en día ya se sabe que eso no es así. Hay estudios prospectivos, randomizados, como estos dos trabajos que pueden ver acá, que está demostrado que cuando uno no le da el antibiótico al paciente antes de la toilette o del segundo tiempo de la cirugía, eh, puede generarle una nueva infección al paciente con un germen nuevo, pero lo que está demostrado es que esa dosis profiláctica única que uno hace antes de la cirugía no altera el resultado de los cultivos. Por lo contrario, como dije recién, sí, cuando uno hace la incisión con el bisturí, puede generar la contaminación de la herida con un estáfilo de la piel y eso generar una infección nueva por un germen distinto. Así que quédense con este concepto. Por más que uno vaya a hacer una toilette o un segundo tiempo de una revisión infectada, al paciente hay que darle la dosis profiláctica de antibiótico, que es el gramo de cefazolina o cefalotina, que hacemos habitualmente en 40 minutos antes de la incisión. Esto es algo de lo que también me parece útil que todos los residentes y los médicos que hacemos prótesis lo tengamos disponible. Es la aplicación del consenso de Filadelfia, se la pueden bajar, está disponible tanto para Android como para Mac. Ustedes se bajan la aplicación y pueden, como ven ahí, tienen uno de los iconos en donde ustedes pueden ir poniendo todos los valores del laboratorio y tanto séricos como de líquido sinovial, y la aplicación hace diagnóstico, pero también tiene el ítem que está al lado, que es para calcular el riesgo de infección que tiene un paciente que se va a operar por primera vez. Uno va cargando los antecedentes del paciente, como por ejemplo si es diabético, fumador, los valores de hemoglobina
y hemoglobina y proteínas previo a las cirugías, y la aplicación calcula el riesgo de infección que tiene el paciente. Me parece útil sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo modificables, y uno en el consultorio puede hacer la prueba con los factores de riesgo y sin los factores de riesgo, y le puede mostrar al paciente en cuánto le cambia la posibilidad de que tenga una infección o no después de la cirugía. Así que lo recomiendo, yo lo tengo. Además, ahí adentro tienen el consenso completo y todos los documentos sobre los cuales se sacaron las conclusiones dentro del consenso, así que me parece una aplicación súper útil. Y a modo de conclusión, y terminando ya esta presentación, les dejo como ideas principales que las infecciones de bajo grado continúan siendo un reto diagnóstico. Yo particularmente uso el consenso de 2013 y en el diagnóstico me baso en la combinación de las pruebas preoperatorias e intraoperatorias de los criterios menores. Y bueno, tener en cuenta que para el diagnóstico la prueba Princeps es la artrocentesis y el estudio del líquido articular, teniendo en cuenta el estudio citológico, la esterasa leucocitaria, y siempre mandar los cultivos en los frascos de hemocultivo. Eso es todo y les agradezco por su atención.